Alguien me preguntó, como estábamos hablando del fruto del Espíritu Santo, déjeme poner en contexto dónde estamos. Hemos visto la definición del Espíritu Santo, hemos visto la persona, hemos visto cómo la Biblia demuestra que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, que tiene afectos, que tiene mente, que obra, que acciona y que tiene un propósito. Hemos visto los símbolos del Espíritu Santo, vimos su obra. Yo creo que yo les animo a que todo el que tenga una duda de cómo y cuál es el obrar del Espíritu Santo, revisite este video que está arriba acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo eso nos va a ayudar a discernir incluso muchas de las locuras que vemos ahí afuera que se le atribuyen al Espíritu Santo. Empezamos a hablar del fruto del Espíritu Santo hace 3 semanas hoy y gracias a Dios no hemos podido avanzar, pero básicamente la ruta que nos queda de los temas correspondientes al Espíritu Santo. Concluir el tema del fruto, hablar del bautismo, luego de la llenura y si existe una diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo y terminar y tomarnos el tiempo que sea necesario para hablar de los dones, que probablemente yo sé que muchos de ustedes tienen mayores expectativas por nuestros trasfondos, ¿cierto? Porque venimos de trasfondos donde veíamos y manifestaciones, ese tipo de cosas. Yo sé que hay mucha expectativa con respecto a eso. Sin embargo, como hemos dicho en múltiples ocasiones, nosotros vamos sin prisa, pero sin pausa. Aquí nadie nos está esperando. Y lo que queremos es edificar una comunidad que entiende las Escrituras y que puede incluso responder y vivir a la luz de las Escrituras. Así que continuemos con el fruto del Espíritu Santo y tratemos de terminar. Nuestra meta es terminar hoy, dependiendo de la pregunta. Hablamos de que el fruto del Espíritu viene como resultado de esa nueva naturaleza que hemos recibido y que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y vemos cómo en el cristiano una de las maneras de identificar al cristiano es por sus frutos. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo en Mateo 7, por sus frutos lo van a conocer. Y como nosotros vemos que en muchos de nosotros estos elementos del fruto del Espíritu Santo están presentes, algunos más visibles que otros, otros aún en crecimiento, otros en un proceso de desarrollo, pero vemos de alguna manera u otra, si somos honestos, podemos mirar hacia adentro y mirar hacia atrás y vamos a ver que hay evidencia de esto en nuestros corazones y como en otros cristianos también. Luego contrastamos esto con las obras de la carne. Decíamos que cuando andamos en el Espíritu y no en los deseos de la carne o de la vieja naturaleza, se puede decir que entonces estamos siendo guiados por el Espíritu. Hablábamos también de que luego de que vinimos a Cristo y recibimos una nueva naturaleza, aún queda remanente de pecado y todo el que está aquí tiende a luchar con el pecado, tiene una tendencia natural hacia el pecado, pero ahora no es esclavo del pecado y tampoco debe de ser guiado por el pecado. Preguntas muy buenas tuvimos la semana pasada. Entre ellos, recuerdo la de Fernando, que hoy no está porque su esposa está en la clínica, tuvo una caída por la que oramos. Decía que de las cosas que hacemos que parecen buenas externamente, pero que son movidas por motivaciones pecaminosas. ¿Cómo eso puede ayudarnos también a identificar nuestro pecado? Yo decía, es un excelente punto y pregunta, porque las motivaciones del corazón solo Dios la va a conocer. Y de hecho, hoy en el sermón, de manera impresionante, vamos a ver algo como Pedro y Juan no se atribuyen la gloria de lo que Jesús hizo con el cojo de nacimiento, sino que apuntó a la gente a Cristo, que es lo que nosotros tenemos que hacer genuinamente, porque en nosotros siempre va a existir ese corazón engañoso que es capaz incluso de tergiversar y engañarnos a nosotros mismos bajo la excusa de que esto lo estamos haciendo para Dios, pero al fin y al cabo lo que estamos buscando es la gloria. Somos capaces de eso, somos capaces de hacer cosas visibles y bien espiritual a otros con el fin de nosotros querer ganarnos, atribuirnos un reconocimiento, una gloria que no nos corresponde. Esa fue la pregunta de Fernando y fue excelente. Y entre otras preguntas, hablábamos de las obras de la carne
y hablamos de la inmoralidad, la impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Ese sectarismo es de promover una herejía o secta, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Me encanta que Pablo cuando escribe a Gálatas dice cosas semejantes, lo cual deja una puerta abierta a pecados que se derivan de este tipo de pecados, para recordarnos que hay un espectro muy amplio en el cual todos podemos caer. Él dice, cuáles advierto, como ya lo he dicho antes, que la práctica de esto en la vida de una persona es una evidencia de que probablemente no haya nacido de nuevo. Y ahí está la diferencia entre el que practica y vive a la luz de estos pecados y el que está luchando de alguna manera con esos pecados. El que disfruta, alimenta, acomoda, amamanta el pecado y hace de esto su estilo de vida, y el que, como usted y como yo, tenemos conciencia de que esto es pecado y cómo estamos continuamente confesándolo, trayéndolo a la luz, exponiéndolo, hablándolo, socializándolo en el contexto de la iglesia con personas que nos puedan ayudar a salir de uno de estos y hacer de eso entonces el estilo de vida que nos ayuda a vivir en la luz. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta que me pareció muy interesante y práctica antes de movernos, y es con respecto al fruto del Espíritu y al gozo. Decía la hermana Esther, que nos ha estado visitando en las últimas semanas, cómo, siendo el gozo un fruto del Espíritu, una pregunta muy práctica, cómo una persona puede mantener el gozo a pesar de las adversidades y las dificultades de este mundo. Lo cual es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque si hay un elemento en común entre todos los que estamos aquí, es que todos hemos estado o estaremos lidiando con dificultades, de alguna manera u otra. En el caso de la hermana Esther, para que la vayan conociendo y se la acerquen y conozcan más de ella, ella enviudó hace 3 años. Y me imagino que es difícil, luego de tú tener una vida con una persona, pues verte en una situación donde ya tú no tienes a tu compañero de vida. Y me imagino entre otras tantas cosas. O sea que la pregunta es genuina y es aplicable a todo el que está en este salón. La respuesta no es tan simple como parece, no es solamente orar, leer la Biblia, no. Yo creo que hay algunas cosas que van a ir madurando y que vienen impulsados por el Espíritu de Dios y que vienen también impulsados por la fe que hemos recibido como regalo y como fruto y como manifestación del fruto. Cuando ella me hacía la pregunta, pensaba en algunos versículos, sobre todo el de Pablo en Filipenses capítulo 4. Si usted quiere, acompáñeme. Pablo escribe esta carta y uno de los temas centrales, entre otros, uno de los temas centrales de esta carta es el gozo. ¿Ok? Si usted recuerda, nosotros predicamos a través de esa serie y uno de los temas principales de esa carta era el gozo, además de la unidad en el Señor, la humildad, que solamente viene como resultado al imitar a Cristo y el ejemplo de Cristo que se humilló a sí mismo con el fin de promover la unidad. Pero también Pablo resalta mucho el tema del gozo. Y en el capítulo 4, ya cuando él se está despidiendo, él hace alusión a, a esta palabra cuando dice en el versículo 4, regocíjense en el Señor. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice que se regocijen? Siempre, ¿verdad? Queda muy claro. Eso es lo primero. Hasta cierto punto es un imperativo, es un mandato. Otra vez lo digo, y ahora en las traducciones en español pone 2 signos de admiración, como queriendo hacer un énfasis. Probablemente no están en el griego, pero en el griego sí se comunica la intención de hacer un énfasis. Dice, regocíguense. La bondad de ustedes sean conocidas a todos los hombres, el Señor está cerca. Esa palabra para mí es importante a la hora de pensar en cómo atravesar o cómo mantener el gozo a pesar de
a pesar de la aflicción o la dificultad, la traición, el abandono, la decepción, el dolor, la enfermedad, la muerte. El Señor está cerca. A veces nosotros no hacemos la conexión, pero voy a conectar los puntos. Por nada, y hay esta palabrita aquí, yo creo que todos nos sabemos este versículo. Aquí aparece otro absoluto. Por nada. Nada es nada. Siempre es siempre, siempre. Nada es nada. Y dice, estén afanosos, antes bien, en todo. Todo es, ok. Tres absolutos. Siempre, nada, todo. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y aquí es donde yo creo que viene la manifestación de ese gozo a pesar de la situación. Él dice, y aquí hay una promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No deje fuera los versículos que siguen, porque los versículos que siguen van a ser como el combustible para nosotros poder mantener esa mente en el Señor. Dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay virtud alguna o algo merece elogio, en esto mediten. Y luego él dice, lo que han aprendido de mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Varias cosas. ¿Cómo nosotros podemos, a la luz de ese texto, entender que Pablo está dando un mandato y a la vez hay una responsabilidad en mí? Pablo me está diciendo, regocíjese siempre. Siempre es en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. De hecho, creo que es más fácil en un sentido estar gozosos y regocijarnos cuando la cosa está bien. De hecho, ¿qué virtud tiene? Si cuando usted tiene todos sus problemas resueltos, que es una provisión de Dios, cuando tiene la salud ideal, que es una provisión de Dios, cuando tenemos todo nuestro entorno en el lugar perfecto, que es una provisión de Dios, ¿qué virtud tiene regocijarse? Sí, nos regocijamos porque entendemos que es una provisión de Dios. Entonces, para responder la pregunta y no ampliar mucho, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que considerar y nos puede ayudar a mantener el gozo en cualquier situación siempre, lo primero es conocer a Dios. Dirá, pero yo conozco a Dios. No, escucha. Conocer lo que Dios ha dicho de sí mismo a pesar de la tribulación, la adversidad y durante la adversidad y la tribulación. Por ejemplo, primero, Dios es soberano. Cuando usted conoce lo que es la soberanía de Dios, ya usted comienza a entender que todo lo que acontece en tu vida nunca ha escapado del control de Dios. Segundo, usted tiene que entender que Dios es un Dios de amor. Y cuando hablamos de Dios de amor, no piense en el amor de este mundo, de que todo te va a salir bien y que no. Es que Dios en su bondad no piensa el mal para sus hijos. ¿De acuerdo? Es un Dios fiel, es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios bondadoso. Y con sus hijos, Pablo dice en Romanos 8 que todo lo que opera, todo lo que sucede a sus hijos, no a todo el mundo, pero a sus hijos, opera para bien. Entonces, mire por qué conocer a Dios profundamente va a tener un impacto en la manera como yo vivo mi vida cristiana. De hecho, si usted ve el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted va a darse cuenta que Dios continuamente invita al hombre a confiar, a conocerle para que vivan de cierta manera. Búsquelo. Jeremías 9, 23, 24, Colosenses 1, 9, Filipenses 1, 9. Siempre Dios conecta esa invitación de conocerle a Dios para vivir de una manera. La razón por la que muchos de nosotros tenemos muchas dificultades en el presente con las dificultades es porque no conocemos en las manos de quien está profundamente. Ahora bien, no me malinterprete. Eso no significa que nosotros, si se nos muere alguien, no hagamos lutos. Hacemos lutos. No significa que si tenemos una noticia mala no nos impacte. Claro que nos impacta. No significa si alguien nos traiciona no nos duela. Claro que nos duele. De hecho, tenemos que perdonar después. Eso no excluye la realidad que golpea nuestras emociones. Sin embargo,
no es el lugar donde el cristiano va a permanecer y debe de habitar. Porque Dios le ha provisto en Cristo todo lo que necesita para consuelo, esperanza, firmeza, identidad, para poder atravesar y navegar. Eso es lo primero. Yo diría que primero conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios profundamente, conozcamos lo que Dios ha dicho de sí mismo y conozcamos que, y lo vimos en la doctrina de Dios cuando estudiamos los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios que más a mí me encanta es que Dios es inmutable. Dios no cambia. ¿Por qué yo tengo que recordar eso? Bueno, porque yo sí soy inmutable y yo sí cambio. Dios no cambia. Mis afectos por Dios pueden cambiar. Los afectos de Dios para con sus hijos no van a cambiar. Déjenme decirle las implicaciones de esto. Usted es un hijo de Dios, y aclaro, es un hijo de Dios. Y repito, si usted es un hijo de Dios, Dios ya no está airado contigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Cristo Dios descargó la ira que tú merecías. Y ahora en Cristo tú encuentras una posición inmovible. Ahora, nosotros en nuestro pecado un día sentimos que Dios no quiere, un día sentimos que Dios está lejos, un día sentimos que Dios está cerca y creemos y le atribuimos a Dios emociones como las nuestras y por eso hace que nuestros pensamientos estén up and down, como un roller coaster, como una montaña rusa. No así Dios. Entonces, si yo conozco a Dios y conozco su soberanía y conozco lo que Él ha revelado de sí mismo, ahí es donde se ancla mi fe. Ahí es donde se ancla mi fe. Entonces, lo primero yo diría, conozcamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en su soberanía, todo lo que ha sucedido en mi vida es parte de su plan soberano para formar a Cristo en mí. ¿De acuerdo? Nada escapa del control de Dios. Lo segundo que yo diría, para no perder la línea, ahora no voy a dar participación porque todo esto me lo preguntaron ahorita y estoy elaborando, por lo tanto no quiero interrumpir la línea de pensamiento, es que yo diría, no solamente conozcamos a Dios, sino que recordemos la obra de Cristo continuamente. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo me recuerda lo caído del mundo en que nosotros vivimos, lo cual hace que yo peque contra otros, otros pequen contra mí, haya catástrofes y enfermedades. Cuando yo veo lo que Cristo y la magnitud de la obra de Cristo en la cruz para reconciliarnos con Dios y eventualmente restaurar todas las cosas, me viene a la mente el texto de Hebreos capítulo 12, 1, 2, 3. ¿Qué dice? En el capítulo 11 completo, él habla de los héroes de la fe. ¿Lo recuerda? Y al final del capítulo 11, él habla de cómo otros tantos que su nombre no aparecen fueron aserrados, es decir, lo cortaron por la mitad, fueron muertos, esparcidos. Y habla del tipo de dificultad que esta gente atravesó, pero su fe no falló. Y luego dice, versículo 1 del capítulo 12. Porque puesto tenemos tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia tan fácilmente y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y habla de Jesús de esta manera. Yo creo que ese ejemplo tenemos que mirarlo. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la vergüenza, soportó el dolor. Y dice, considerar a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, como usted y como yo. Y dice la razón de todo esto, para que no se cansen ni se desanimen. Entonces, no solamente yo debo de conocer a Dios, sino recordar continuamente la obra de Cristo, que sí injustamente padeció. Y debo de traer a mi mente lo que eso representó para él, pero también, y yo diría que aquí me muevo al tercer aspecto, considerar lo que va a representar para nosotros en el futuro. Por eso digo aquí, cuando él dice, regocíguense en el Señor siempre. Otra vez yo lo voy a decir,
regocíjense, la bondad de ustedes sean conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Ese es el tercer elemento que yo diría en lo cual nosotros tenemos que navegar, es ver lo que nos espera. La promesa que tenemos de que un día no habrá sufrimiento, Apocalipsis 21, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá traición, no habrá pecado, no habrá intención en pecado. Y nosotros en este mundo vivimos de cara a esa realidad. Nosotros cada vez, si usted pudiera abrazar un consejo práctico para el resto de su vida aquí en la tierra, viva con los ojos puestos en la eternidad y no tanto aquí. No se aferre tanto a las cosas materiales y pasajeras de este mundo. ¿Por qué? Porque el aferrarse implica que cuando Dios te la quite o cuando suceda algo en contra de esa cosa, tú lo vas a sentir muy fuerte. Aprendamos a vivir con las manos abiertas. No es lo que Pablo dice más adelante, cuando él dice en versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, del mismo capítulo 4. He aprendido, dicen en sus versiones, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como el de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Usted está viendo que Pablo tiene la mano abierta, hermanos. Pablo no estaba aferrado. No es en esa misma carta, en los capítulos anteriores, que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros aprendemos a vivir con las manos abiertas en este mundo caído, ese gozo que está anclado no en las circunstancias, no en mi salud, no en que me traten bien, no en que me traten mal, no en que las cosas salgan como yo quiero o no como las cosas salen como yo quiero. Cuando yo veo que mi fe está anclada en la obra de Cristo, ese gozo entonces va a permanecer. El salmista decía, de cara a su pecado, Señor, restituye el gozo ¿de qué? De mi salvación. Aclaro, no significa eso que no vamos a tener dolor. Vamos a tener dolor, vamos a sufrir, pero suframos como el que tiene esperanza. Pongamos nuestra mirada en Dios, en la obra de Cristo y en la promesa que nos da. Ahora sí, Del. Y luego Pete. ¿Qué crecimiento? Muy bueno tu aclaración y voy a repetir para que quede grabado también. Lo que Dios está diciendo, que la invitación a regocijarse, y te voy a apoyar tu comentario a la luz del texto, es que nosotros nos regocijamos en comunidad, sufrimos en comunidad, padecemos en comunidad, somos restaurados en comunidad, lo cual le da un valor a la comunidad. Déjeme decirle que Él no lo está viendo no lo está hablando por los moños. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Hay un problema entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Y en el versículos anteriores dice, ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a esas mujeres que han compartido mis luchas. Aquí está el tema de la comunidad.
2, en la causa del Evangelio junto a Clemente y los demás colaboradores míos. En otras palabras, así como nosotros no sufrimos aislados, tampoco nos regocijamos aislados. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en otro la fe que alimenta mi gozo también. Él hablaba, como dijimos, los hermanos de Waco, señores, vienen fielmente los domingos. Estamos hablando de 2 horas. Ellos tienen el récord de quienes manejen más lejos, ¿verdad? Lo cual es confrontador, porque muchos de los que vivimos más cerca a veces, ¿verdad? Cualquier cosita, decimos, me voy a quedar en la casa. No, ellos llegan y van a su grupo de crecimiento. El grupo de crecimiento lo visitó. Yo la llamé, teníamos una reunión de pastor en retiro, y el grupo de crecimiento la visitó y efectivamente, ahí estaban con ella. Y me dijo lo que está diciendo Dale. Ellos fueron a llevarle y salieron más edificados y más bendecidos. Eso es regocijarse. Porque usted va a darle aliento a una persona que está en cama con una dificultad del corazón, que le han encontrado esto en el corazón, y usted está esperando, y ella dice, no, mi hermano, mi fe está anclada en el Señor. Y es un buen, promoción, voy a usar la palabra de Dale también, para animar a todo el que no tenga un grupo de crecimiento, a que se una a un grupo de crecimiento. Porque ahí es donde usted va a encontrar de manera práctica, más tangible, lo que sucede en la vida de iglesia. La fe cristiana, lo hemos dicho en N ocasiones, no se vive en aislado, no hay llaneros solitarios, no lo hay. Si usted se cree un llanero solitario, usted va a morir solo en el camino, porque así no fue que Dios pensó la fe cristiana. Pastor, lo que pasa es que yo confié en alguien y me traicionó en la iglesia. Y que espérese, lo hemos dicho, consideramos su mala experiencia, consideramos que no le haya ido bien, pero su experiencia no determina lo que usted tiene que hacer con la iglesia. Es la Biblia lo que determina. Así que buen anuncio, Peter. Muy buena pregunta. Sí, claro. La pregunta de Peter es la siguiente. ¿Alguien que no es salvo puede tener el deseo de venir a la iglesia? Sí. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no íbamos a la iglesia religiosamente y entendíamos que estábamos en lo correcto y que estábamos haciendo? Y le voy a poner el testimonio del difunto amigo que extraño, Bob Dodson, de aquí de la iglesia. Lo he dicho en unos sermones, pero para los que no han escuchado. Bob Dodson era un señor, un poquito de historia, el pastor Jared, que fue junto con el pastor Blair, que era en ese momento el Isapochi pastor, me contratan y van a Carolina del Norte. Yo estaba terminando mi último año. Cuando él se va de la iglesia, me toca asumir responsabilidades en el púlpito en inglés también. Así que estaba predicando en inglés y en español, mientras esta plantación estaba con mucho más demanda que ahora. Estamos hablando cerca de 2 años atrás. Y cada vez que yo predicaba en inglés, con temor, con un inglés incompleto, ¿verdad? Él venía, estamos hablando de un señor mayor de 84 años, venía y me daba ánimo. Me decía, you preach the gospel. Eso llevó a que nos empezáramos a reunir. Yo dije, yo quiero conocerlo a usted, quiero saber de usted. Bueno, lo que a mí me chocó de conocerlo y por lo que le extraño, nos reuníamos una vez al mes en un lugar favorito que él tenía. Lo que me sorprendió de él al escuchar su testimonio cuando le pregunto es lo que va en dirección a lo que dice Pete. Él crece en una iglesia bautista. Como con 8 o 9 años lo bautizan. Él crece y sirve, es diácono de la iglesia, se hace miembro de esta iglesia también. Hermanos, a la edad de 80 años fue que él conoció a Cristo. Él pasó toda su vida fielmente yendo a la iglesia. Y él me lo decía a sí mismo en su testimonio. Yo estaba perdido. Yo estaba perdido. Y digo yo, Bob, ¿y qué pasó? Un hermano me confrontó con la palabra. Me enseñó el evangelio. Y ahí me di cuenta que toda mi vida yo había ido a la iglesia por otras razones. Sí, es posible. Yo creo que ese testimonio, igual que es posible modelar muchas buenas acciones y ser ateo. Yo creo que una de las razones y continuamente que nosotros tenemos que estar examinando
es dónde está nuestra fe, cómo está creciendo nuestra fe, porque yo lo he dicho varias veces, nosotros podemos ser capaces de engañarnos a nosotros mismos. Es ver dónde están nuestros afectos, nuestras motivaciones, cómo nosotros efectivamente no queremos quedarnos en el mismo lugar y cómo nuestros afectos, la palabra de Dios va generando fruto en nuestros corazones, no el conocimiento, mero conocimiento. Señores, usted sabe que hay teólogo ateo. No es el mero conocimiento. Es como esa palabra efectivamente transforma la manera como yo vivo. El conocer a Dios tiene un propósito y es hacernos cada vez más a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo Cristo. Rodrigo. Porque está en Cristo, el gozo está en Cristo, ¿no? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, okay. Sí. La abuela de su nieto. Bueno, yo creo, vamos a ver. Bueno, lo que está preguntando Rodrigo con relación a lo del pastor Alistair Beck, honestamente, yo voy a dar una respuesta, pero no quiero entrar mucho porque no va a desviar completamente y va a generar pregunta tras pregunta. Creo que, primero, creo que Alistair Beck es un hombre de Dios. ¿Ok? Creo que es un hombre fiel a las escrituras. Dímelo. Ok, Rodrigo está preguntando del caso de Alistair Beck y cómo fue confrontado y todo lo demás. Para que, de alguna manera, esto fue lo que sucedió. Él dice, y yo creo que en un momento él no necesariamente fue confrontado, a él lo que lo desvincularon. Él hizo un comentario donde una señora abuela tenía un nieto que era homosexual. Y le preguntaron que si la señora, la grandma, la abuela fue donde él y le preguntó si ella debía asistir a la boda de su nieto. Él viendo los elementos de esa conversación, le dijo que sí asistiera y que le fuera de testimonio y que de alguna manera le mostrara el amor del Señor y todo lo demás. Bueno, ese comentario, aplicándolo, él lo dijo de manera particular y él no dijo que eso aplica a todos los casos, ni tampoco, él fue muy claro, pueden ver el clip, pero él no necesariamente dijo que está endosando ni el matrimonio gay, él lo aclaró, ni tampoco está endosando a la comunidad LGBTQ. Él lo aclaró. Pero a la luz de ese comentario, él era parte del board de MacArthur Ministry y MacArthur decide desvincularlo. Lo mismo que Ligonier, porque él es presbiteriano y también deciden desvincularlo. Pero no fue que hubo una conversación de confrontación, sino que dijeron, nosotros creemos que si tú piensas de esta manera, en este punto, nosotros no queremos que tú sigas sentado en el board. La pregunta de Rodrigo entonces es si el Espíritu Santo dónde obra. Yo creo que él puede en algún momento entender que su comentario, al ser una figura pública y ver caso por caso, puede ser malinterpretado, como yo creo que en gran parte él fue malinterpretado. Él no está promoviendo, no le está diciendo a todos los miembros de toda la vida, él está hablando de su suegra que probablemente no vuelva a tener un tiempo con su nieto donde pueda testificarle de Cristo. Y él lo aclara una y otra vez. Y él dice, este caso particular. Entonces, yo creo que si en lo que él hizo hay pecado, el Espíritu Santo indiscutiblemente lo va a traer a convicción de pecado. Porque el Espíritu Santo está en el negocio de la santificación. El Espíritu Santo no va a dejar a nadie donde lo encontró. Primero. Segundo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo no ha lidiado con tu pecado, con mi pecado? Y de una manera u otra nosotros volvemos. Yo creo que a veces, en el caso de estos ministerios públicos, por la generación que nos ha tocado defender o deben de ser muy radicales, porque saben que abrir una brecha, algo así, puede
resultar en una serie de bombardeos de cosas que ellos han empujado con tanta fuerza, sobre todo MacArthur en Los Ángeles. Entonces, creo que el Espíritu Santo va a orar y va a hacer, pero creo que es un hombre de Dios, que es un hermano de Dios. Yo escucho su prédica, es el tipo de tremendo predicador. ¿Perdón? Sí, le dijo que le lleva un regalo y que lo que más, sí, porque lo que estaban criticando, estaban diciendo que él está endosando, le está diciendo que endosa el matrimonio, lo cual no es algo que Alistair Beck necesariamente apoya. Fernando. Sí. Sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La gracia y la misericordia en la doctrina. Déjame decirte algo. Yo no tengo problema con lo radical de la doctrina. Mi mayor problema son con los discípulos que no saben discernir y copian modelos que luego se traducen en legalismo y fariseísmo, orgullo y arrogancia. ¿Ok? Dime, Betsy. Ok. Entonces, a la luz de esa realidad, cuando tú ves a Pablo, por ejemplo, con los falsos maestros o tratando de plantar él es bien radical. ¿Por qué? Porque él sabe el impacto que está teniendo, que se cuelan pequeñas zorras. Yo creo que hay momentos donde uno tiene que ser radical en contextos donde lo ameritan. Una vez más, voy a hablar del ministerio de MacArthur. Él está en Los Ángeles. Los Ángeles, yo creo, esto es una opinión muy personal y jocosa a la vez, aclaro. Si Satanás tuviera que estar viviendo en algún lugar en el planeta Tierra, tiene que ser en Los Ángeles. ¿Ok? Sí, sí, él vive, él va como de Los Ángeles a Nueva York a Los Ángeles. Pues primero, porque Satanás es un ángel caído. Segundo, Satanás no es omnipresente. Él tiene que estar en algún lugar, ¿verdad? Si su casa de verano, invierno, el tipo tiene su casa de invierno. Por lo cual, el contexto que le ha tocado al ministerio de Grace to You y Grace Community Church es un contexto muy liberal y muchas veces ante un contexto muy liberal se empuja mucho hacia ese radicalismo. Sin embargo, la escritura sí nos manda a tener gracia y tener con los que son hermanos en la fe. Te voy a dar un versículo bíblico. Aún a veces con personas que son diferentes, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros defendemos nuestras posiciones y nuestra fe. Segunda de Timoteo. O de primera de Timoteo. Segunda. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. Mi mayor problema no es con la radicalidad de la doctrina, porque la doctrina radical divide. Primera de Tesalonicenses dice que mira, ni se junten con ellos, ni hagan ningún tipo de asociación con ellos. Mi problema radica cuando la gente que sigue sus ministerios adoptan una posición de arrogancia y altivez que habla entonces de la inmadurez del corazón. Y nunca tú vas a encontrar que la teología debe moverte a la arrogancia, sino la humildad. ¿Por qué? Porque lo que hace la teología es humillarnos al ver la grandeza de Dios, la bajeza de nuestro pecado, la gloriosa obra de Cristo, la salvación que recibimos por gracia. ¿Quién se va a llenar de orgullo y arrogancia por eso? Nadie puede. Versículos 8 y 9 de Efesios 2.
Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Así que muy buena observación. Juan Diego, Betsy y Franklin. Juan Diego estaba primero, mi amor. Daño más grande. El daño más grande. Sí, no, yo sé, pero el daño más grande ha venido por el engaño de adentro. Delante de eso. Sí, muy buen punto. Arrepentimiento y la convicción, completamente. Y eso es lo que digo, la obra del Espíritu Santo. Mire, le voy a decir algo. Todos nosotros, incluyendo yo, en esta etapa incluso de nuestra vida, que uno puede, cometemos errores, decimos cosas probablemente, y usted tiene que esperar que eso suceda. No espere que siempre uno tiene la completa revelación de Dios, señores. Tenemos la completa revelación de Dios aquí, y todo lo que Él ha querido revelar de sí mismo. Pero Dios ha sido paciente con nosotros y yo creo que eso es una buena observación. Yo le doy gracias a Dios porque mis años del otro lado de la fuerza, YouTube, Facebook, Instagram, no estaban tan en auge como están ahora. Porque mire, yo hubiese sido crucificado en la hoguera de todas las herejías que probablemente promovía y enseñaba. Y Dios ha sido paciente. Muy buen punto, Juan Diego. Betsy, mi reina. Sí, 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 de su vida. Excelente. Excelente observación. Y que cuidemos nuestros corazones. Yo quiero decir, yo creo que todos esos ministerios para eclesiásticos de sana doctrina han sido de bendición para todos. Y son voces que están enseñando y pastoreando en sus propios contextos. Y es una muy buena observación lo que hace Bexy, nosotros no darle una autoridad mayor sobre nuestras vidas que la Biblia dice que nosotros tenemos en nuestra iglesia local. Excelente tu observación. Franklin, termino contigo esta ronda de preguntas para ver si avanzamos.
La adúltera. Una persona de la comunidad LGBTQ. Sí, no, la doña está usando, la señora está usando el texto fuera de contexto completamente. Primero, Jesús está confrontando a los fariseos ante su falsa fariseísmo y en un sentido, como hemos dicho, el evangelio es inclusivo, pero es exclusivo. Inclusivo porque está abierto a todo pecador de toda nación, toda lengua, tribu y nación, pero no para que sigan viviendo el estilo de vida que con el que usted vive. Y es exclusivo porque solamente por medio de Cristo que Él provee la salvación. A veces son, y es bueno que tú hagas esa observación, Franklin, porque en muchas ocasiones hay gente que cualquieriza esos versículos bíblicos para fijar una posición abierta, liberal, progresista con respecto a las escrituras, de la salvación. Tenemos que movernos. Juan Carlos. ¿No? Muy buena aseveración. Entonces, volviendo al fruto del Espíritu, ¿viste, Rodrigo? Lo que te nos llevaste del gozo a... No, pero es bueno, es bueno. Ok, con respecto al tema del fruto y cuando lo contrastábamos con la obra de la carne, decíamos que cuando andamos en el Espíritu es lo mismo, según la Escritura, ser guiados por el Espíritu y eso se va a evidenciar. Nosotros podemos ver, eh, se va a evidenciar en nuestra manera de vivir. O sea, una persona que es guiada por el Espíritu está muy consciente de sus debilidades, de sus pecados, está luchando con sus pecados y está intencionalmente no dándole lugar a su pecado. No significa que no peque, pero significa que su prioridad es caminar y manifestar, impulsado por el Espíritu, la obra de Dios y el fruto del Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos la lista de esos eh, aspectos del fruto, podemos ver que todos ellos tienen una relación con Dios o una relación con el prójimo. Lo mismo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, Jesús dijo también, como a ti mismo. Y como estos, básicamente, frutos de una manera u otra, nacen de esta nueva naturaleza que nos permite estar en una comunión con Dios y con el prójimo que agrade a Dios. Y usted lo va a ver, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, tienen que ver con esta relación vertical y horizontal que nosotros, que todo ser humano tiene.
Alguien que busque Tito capítulo 2 versículo 11, yo lo tengo, pero busquen Tito 2 11 y 13 para que ustedes vean cómo esa misma gracia que nos salvó es la misma gracia también que nos sostiene y que nos lleva a morir, se puede decir, a hacer morir la, la vida de impiedad o la vida de, no en de los deseos mundanos. ¿Alguien lo tiene? Léelo fuerte. 2:11. Ustedes están viendo cómo la gracia, Pablo está diciendo que nos salva, también es la gracia que nos ayuda a vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosamente, no conforme a los deseos del mundo, sino con la esperanza que aguardamos de que un día, hermanos, mire, esta lucha se va a terminar, ¿ok? Pero mira cómo la gracia, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Nosotros tenemos que continuamente apelar justamente a esta gracia. Creo que fue el pastor Miguel que escuchaba decir que mientras más nuestros afectos crecen por el mundo, se van a ir reduciendo hacia Dios y viceversa. En la manera en que mis afectos, yo intencionalmente los dirijo a crecer en Dios, a aumentar a través de lo que Dios ha revelado a sí mismo por su palabra, mi conocimiento de Él, ese conocimiento de Dios va a traer un asombro y una devoción mayor por Dios. Nosotros no crecemos en el conocimiento para creernos la película de que somos mejores o más sabios que otros. Líbrenos Dios. Nosotros crecemos en el conocimiento de Dios para vivir de una manera más piadosa, más justa. En la medida que yo conozco más de Dios, conozco más su voluntad. Y en la medida que conozco más su voluntad, persigo vivir a la luz de su voluntad. Por eso usted va a ver que, como decíamos anteriormente, la comunidad juega un rol tan importante a la hora de nosotros crecer en este conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si usted vive aislado, usted va a tener interpretaciones incluso que puedan ser incorrectas probablemente. Usted no va a tener un hermano que le diga, considérate este versículo. Tú considerarte también este texto. No, usted está solo, aislado, viviendo su vida y creyéndose y comiéndose los libros. Yo digo que uno de los peligros de los seminarios, habiendo ido a seminario en dos ocasiones, uno en un contexto de una iglesia y otro en un contexto de seminario aquí en los Estados Unidos, yo vi la gran diferencia. El estudiar fuera del contexto de la iglesia local puede ser un arma de doble filo. ¿Ok? Pero cuando tú estudias también en un contexto de comunidad, que no es que no sucede en los seminarios, porque a los seminarios no le permite que ningún estudiante de seminarios esté desconectado de una iglesia local, tiene que estar parte de una iglesia local. Pero muchos seminaristas se esconden por las tareas y su participación es pasiva. Sin embargo, se esconden ante toda la carga académica y su participación o su involucramiento en la iglesia es pasiva. Estudiar en este contexto nos ayuda a crecer de una manera más robusta. Si usted ve la historia de la iglesia, en algún momento en Fidelity daremos la historia de la iglesia. Pero recuerde que por los primeros años las voces autorizadas eran los apóstoles. Cuando los apóstoles se mueren, aparece un tipo llamado Marción, que quería entonces salir con su propia versión de la de Dios, de Jesucristo y del Nuevo Testamento. Y ahí es donde ellos empiezan a decir, espérate, tenemos que recopilar qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que es autoridad. Y no es hasta el 325 que se reúnen un grupo de obispos en el concilio de Nicea para entonces fijar posición contra movimientos que habían surgido dentro de la iglesia del arianismo, que estaban tratando de quitarle la divinidad a Jesús o de promover algo diferente. Ahora, eso se hizo en una comunidad de no sé cuántos obispos. Y de ahí en adelante la iglesia ha hecho teología en el contexto de manera corporativa, si se puede decir, colectiva, no de manera individual. Piense en todo el que ha salido con una interpretación individual, si no ha terminado en una secta. Elena de White con los adventistas. Joseph Smith con los mormones. ¿Cómo se llaman lo de... Ay, Betsy, lo de la secta en México que vimos? La luz del mundo.
usted va a ver que son gente que vienen con una revelación, un entendimiento independiente y con un entendimiento de que nadie ha visto esto en la Escritura. Pero la iglesia tiene más de 2000 años y nadie dio con eso, tenga mucho cuidado. Entonces, la gracia de Dios ha provisto medios de gracia para nosotros poder crecer y andar enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente hasta que Cristo venga. Entonces, cada creyente, es decir, bueno, vamos a terminar el fruto hoy. Cada creyente, es decir, aquel que es de Cristo y que vive por el Espíritu, debe andar en el Espíritu y por lo tanto debe exhibir todas las cualidades que se nos asemejan a aquel que es el príncipe de paz, aquel que es paciente para con todos, aquel que anduvo sobre la tierra haciendo bien espiritual y bien a los demás, porque es bueno y es para siempre su misericordia. Hermanos, en eso es que nosotros andamos y vivimos. Como yo le he dicho en varias ocasiones desde que empezamos el tema del fruto, el cristiano no le pega abrazar y repetir la frase, yo nací así, tú me conociste así y esto es lo que tú tienes que lidiar. Hermano, el cristiano no. No. Porque es una declaración antibíblica, escúcheme. No, que tú me conociste así, yo soy una persona airada. Espérate. No. Eso no funciona entre cristianos. No, que tú me conociste así, yo era mujeriego. ¿Cómo así? No. Eso entre cristianos no funciona. ¿Por qué? Porque usted estaría contradiciendo 2 Corintios capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación, una nueva naturaleza, unos nuevos afectos. Stephanie. Ok. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Lo dijimos la semana pasada. La Biblia enseña que es un solo fruto y es como que usted diga una fruta con tanta vitamina. Y tiene diferentes manifestaciones este fruto. Y sí estoy de acuerdo contigo. Am, el gozo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad deben de estar presentes en la vida de todo el creyente. Sin embargo, debemos de reconocer que usted va a ver incluso Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, hablándole justamente de una iglesia muy pecadora. Usted va a ver que en este proceso de santificación es como que nosotros, imaginémonos que el fruto tuviera n número de wheels o gomas. Si usted está en el automóvil, es como que a veces nosotros tenemos un poquito de aire menos en una y un poquito más de aire en otra. El punto es alinear y balancear hasta que todos estén presentes. Sin embargo, por causa de nuestro pecado, nosotros vamos a ver que hay elementos del fruto que están más presentes en otros y otros que están en un proceso de crecimiento, y esa es la obra de santificación. Si todos tuviéramos el 1000%, el 100% de todos los frutos del Espíritu, fuéramos Cristo, tuviéramos la imagen de Cristo, pero eso no justifica que yo no esté pendiente. Si yo no tengo dominio propio, un cristiano debe de tener dominio propio. Yo recuerdo un pastor, cuando estábamos en la IBI, fueron a dar una clase del Southern a la IBI, Matt Hall, no se me olvida. Él era profesor del Southern, ahora está en Biola University. Y él dijo, y eso me confrontó mucho a mí. Él dijo lo siguiente, hablándole a pastores. Un pastor que no tiene dominio propio sobre la comida va a tener dificultad con tener dominio propio contra su pecado.
¿Cierto? ¿Por qué el dominio propio es tan esencial? Porque el dominio propio es negarte a lo que tu deseo y tu naturaleza quieren para hacer lo que Dios en tu nueva naturaleza te llama a hacer. Por eso un hombre puede ver una mujer atractiva que le está coqueteando y él está casado con su esposa, un hombre del Señor, y el Espíritu Santo lo va a dirigir, aunque su carne, sus ojos, la lujuria, la pasión, el deseo, dicen, óyeme, yo no puedo dejar pasar esto porque esto es un trofeo de mujer. Pero el dominio propio le dice, mira el diamante que te di. Y usted debe que el dominio propio moverse de esa manera. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que dice Sugel, como estar en desacuerdo. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes de que hay áreas en nuestras vidas donde ese dominio propio por parte de nuestra naturaleza, te voy a poner el ejemplo, voy a poner el ejemplo de las mujeres. Ya puse uno de los hombres. Con las mujeres, voy a poner de las mujeres. Luego de la caída, Génesis 3:16, nosotros vemos que hay una manifestación del pecado. Los hombres deben de ahora tener un liderazgo piadoso, pero no lo tienen, son machistas. Pero tenemos mujeres ahora que no son sumisas, son controladoras. El nivel, ahí están los hombres, como si fuéramos a arrancar un vehículo. Pero el nivel de control de la mujer es también una manifestación de falta de otros aspectos del fruto del Espíritu, entre ellos el dominio propio. Porque cuando la mujer no puede controlar su boca, lo vemos en Santiago, o el hombre, es justamente falta de dominio propio. Entonces nosotros vamos a ver que la Biblia constantemente nos está apuntando y direccionándonos a ser transformados, 2 de Corintios 3:18, a la imagen de Cristo. Y ese proceso nos va a tomar tiempo.